plantados en tierra fértil. Diga conmigo, plantados. Para que usted tenga una idea de lo que es una tierra fértil, es una superficie de terreno donde en esa superficie de terreno hay una probabilidad de un 100% de que algo crezca, algo se produzca, que toda planta, que toda semilla que se deposita en esa tierra o se siembra en esa tierra, ya ese lugar tiene todos los nutrientes necesarios para hacer posible el crecimiento y para hacer posible el desarrollo de una planta. ¿Cuántos saben que no todas las tierras son buenas para sembrar? Amén. ¿Por qué es tierra fértil? Porque esa tierra tiene la concentración de nutrientes necesarios para que esa planta pueda crecer. Un suelo fértil es un suelo que permite que ocurra algo extraordinario. Yo nunca he sido un sembrador, pero aquí hay personas que han sido sembradores y que conocen de la agricultura. Y lo que ocurre con esto, que es extraordinario, es ese evento de las plantas cuando son sembradas. Cuando usted ve que comienza esa semilla a abrirse, esa semilla tiene que morir, se seca, muere, se abre, comienza a crecer. Y esa semilla se siembra en terrenos específicos, porque cada terreno tiene una particularidad que es necesaria para que esa semilla crezca. Pero todo esto es posible porque el terreno tiene los nutrientes que emana de la misma naturaleza de los suelos, los cuales fueron creados por Dios. Son tierras fértiles indispensables, son tierras fértiles fundamentales para que toda planta se desarrolle bien. Para poder entender esto un poquito, es que ese terreno o el ambiente que tiene ese terreno es proporcionado por Dios para que esas plantas puedan crecer. Algunos terrenos son húmedos, algunos terrenos tienen vertientes de agua cerca y tienen otros elementos. Algunos terrenos tienen carbono. Cuando usted estudia la naturaleza, yo tuve que darme la tarea de buscar un poquito esta mañana. También está el hidrógeno, el oxígeno, que es indispensable para que una planta crezca. Entonces, ¿qué quiero comunicar en esta tarde? Que Dios escoge, diga conmigo, Dios escoge lugares específicos para plantarte. Dígale al que está a tu lado, Dios escoge lugares específicos para plantarte. Y no solamente para plantarte, sino para hacerte crecer. Y hoy en día muchas iglesias se han convertido en nada más y nada menos que centros de entretenimientos. En un lugar social donde la gente va y poncha. En un lugar donde la gente se reúne semanalmente. Utilizan muchas tácticas o formas o cosas humanas para tratar de hacer crecer una iglesia. Pero hay muchas de estas iglesias que no son capaces o no tienen la valentía o no tienen la integridad de ministrar la verdad que está en la Escritura, en la palabra de Dios. Dios nunca quiso que la iglesia fuera un club social. Dios nunca quiso que la iglesia fuera un centro de entretenimiento. Cuando vamos al libro de Mateo, el capítulo 16, el verso 18, dice el mismo Jesús, Mateo 16, 18: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos son iglesia aquí? Ya Dios te está garantizando que las puertas del infierno no te ganarán, no prevalecerán sobre ti. Yo estuviera gritando y alegre y trepándome en los asientos celebrando eso. Que el infierno no pueda contra mí si yo soy iglesia del Señor.
No, voy a tener que ir a otra iglesia, la de allá. Que ya Dios me garantiza en su palabra que si yo soy un hombre que camino en la palabra, camino en integridad, camino en el Señor, el infierno no va a prevalecer contra mí. Y lo dijo Jesús, la cabeza de la iglesia. Ahora, note algo aquí en este pasaje. Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y aquí hay un énfasis añadido, porque la garantía de Cristo solo es válida, y usted se va a dar cuenta, cuando Él construye su iglesia a su manera, no a la manera nuestra. Cristo construye la iglesia a su manera. Y cuando usted sigue el plan de Él, el plan que Él estableció, usted puede estar seguro que Él te va a hacer crecer. Puede estar seguro que Él va a hacer que tú crezcas. Él va a hacer que tú des fruto. Él va a hacer que el infierno no pueda detenerte. Y la pregunta es: ¿cuál es el plan? Y es la pregunta que nos hacemos. El plan de Dios es que Él tiene un lugar ya preparado para ti. Él tiene ya una tierra donde Él te va a plantar. Él tiene un lugar donde tú vas a comenzar tus principios. Pero ese lugar donde Él te lleva es el lugar donde ya Él tiene los nutrientes para que tú crezcas. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo sale a contratar. Dice que Él añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Entonces, el Señor, el Espíritu Santo, toca a la gente llega a un lugar donde ya Dios tiene algo preparado para que esa persona crezca. Y dice la Biblia que ese lugar donde había unión, ese lugar que Dios preparó de antemano, lo vemos en la palabra en Hechos capítulo 2, el verso 41. Dice la palabra que en ese lugar donde llegó el Espíritu Santo y se manifestó, en la iglesia se le añadieron 3,000 personas. Diga conmigo, 3,000 personas. Esos 3,000 creyentes que se añadieron desde el día de Pentecostés, ellos no sabían nada de cómo construir una iglesia. Ellos no sabían nada de lo que era una iglesia. Ellos no tenían ni idea de lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Ellos no tenían ni idea de lo que Dios iba a hacer a través de ellos. ¿Por qué era ese lugar específico? ¿Por qué Dios añadió 3,000 a ese lugar? ¿Sabes una cosa? En ese tiempo ellos no tenían ningún precedente. Ellos no conocían lo que era la iglesia. Ellos no tenían ningún libro sobre la iglesia. Ellos no tenían ningún manual sobre la iglesia. Es más, ni siquiera tenían el Nuevo Testamento como tú y yo lo tenemos hoy para poder aprender todos estos principios. Sin embargo, en ese lugar donde el Espíritu de Dios añadió a personas a ese lugar, se construyó una iglesia, diga conmigo, al modo de Jesús, como Jesús quería que se construyera. Cuando vamos al libro de Efesios, el capítulo 2, el verso 20, Efesios 2:20, dice: juntos constituimos su casa, la cual será edificada, diga conmigo, será edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. La iglesia es fundamentada, se construye en el fundamento de apóstoles y profetas. Y Cristo es la piedra principal de la iglesia. Y dice: estamos cuidadosamente unidos. Diga conmigo, en la iglesia tiene que haber unidad. Diga, unidad. Y dice: y cuidadosamente unidos en Él, vamos formando un templo santo para el Señor. La iglesia no es tú solito en tu casa. La iglesia es un cuerpo. Es un lugar donde todos nos reunimos. Aunque la iglesia eres tú, no son estas 4 paredes, pero componen la iglesia del Señor todos los santos, todos nosotros. Y dice: por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta cuando hay reunión de los santos, cuando los santos se congregan, cuando los santos se reúnen.
Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Que una iglesia saludable debe ser edificada en el fundamento de apóstoles, profetas, en el fundamento de la palabra y en el fundamento de que Cristo es la cabeza y es la roca de la iglesia. Amén. Ahora, ¿cómo también debe ser ese modelo de la iglesia? Cuando vamos a Hechos capítulo 2, el verso 42, mira el plan que ellos siguieron. Hechos 2, 42. Dice la palabra del Señor: ellos perseveraban, diga conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esos son, cuando leemos esto, son los elementos vitales que conforman una función real dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la vida de la iglesia? Y todo eso está en un solo versículo. Perseveraban en la doctrina. Diga conmigo, perseveraban en la doctrina. O sea, los líderes de la iglesia le enseñaban a la iglesia. La palabra del Señor dice que un mandato que dio Jesús fue: vayan y hagan discípulos. Entonces yo no puedo entender cómo hay iglesias que la gente no quiere ser discipulada, cómo hay iglesias que la gente no quiere pasar por una clase de enseñanza de la palabra, cuando el mandato mayor que nos dio el Señor a nosotros fue: hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y aquí hay un punto de partida muy obvio, y es que la iglesia es construida bajo un plan, pero es el plan del maestro. El propio Jesús estableció esto. Y así es que se levanta una iglesia. Esta es la manera correcta que se levanta una iglesia. Y el Señor entonces es el centro de la iglesia. Cuando usted busca el verso 41 de Hechos 2, ahí está identificando, cuando lo leo aquí, a la iglesia como una iglesia que está integrada. ¿Sabe por qué? Dice: por los que recibieron su palabra. Una iglesia integrada, conformada, una iglesia completa que se forma de acuerdo a quién: a los que recibieron la palabra, aquellos que escucharon la palabra, aquellos que hicieron esa palabra de ellos. Y dice, y esta iglesia, dice la escritura, que perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. O sea, que la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia establecida por Cristo, estaba colmada, o estaba fundada, o estaba formada por verdaderos cristianos. Diga conmigo, verdaderos cristianos. Porque dice la palabra, cuando usted la lee, que ellos continuamente estaban recibiendo enseñanza apostólica de los líderes de la iglesia. O sea que ellos eran discípulos constantemente. Ellos recibían la enseñanza constantemente. Y esa es la verdadera iglesia. Diga conmigo, esa es la verdadera iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Jesús no dijo: vayan y hagan una campaña. Y no estoy en contra de las campañas, al contrario. Los evangelistas se ganan las almas para Cristo, para que nosotros trabajemos con ellas. En noviembre va a haber una tremenda campaña aquí evangelística. Amén. ¿Cuántos están orando por eso? Amén. Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía que ser constantemente instruida. Tenían un líder que enseñaba. Y ellos se involucraban, los que eran verdaderamente cristianos, se involucraban en la enseñanza de aquellos líderes. Entonces, la iglesia de Jerusalén, vemos que era una iglesia comprometida con la palabra del Señor. Era una iglesia que se había comprometido en la enseñanza. Era una iglesia que era discipulada en la doctrina. Era una iglesia que tenía base. Era una iglesia que tenía principios. Y por eso es que Pablo, en un momento dado, instruye a Timoteo y le dice lo siguiente. Mira el énfasis que Pablo le da a un joven que está levantando como un líder de la iglesia. Timoteo,
te exhorto a que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Diga conmigo, que prediques la palabra. Diga, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y después le dice, mira lo que vas a hacer, Timoteo. Reprende. Ay, ay, ay. Diga conmigo, reprende. Redarguye. Exhorta. Con paciencia y con doctrina. El mandato de Pablo a un joven líder que se está levantando es: tú vas a predicar la palabra siempre, a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando la prediques, al que tengas que reprender, repréndelo. Al que tengas que exhortar, exhórtalo. Al que tengas que corregir, corrígelo. Al que tengas que doctrinar, doctrínalo. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, o sea, van a escuchar vientos de doctrinas que no van a edificar su vida. Y después le dice, ese momento ya ha llegado. Entonces, la iglesia está enseñando aquí una verdad, la palabra está enseñando una verdad poderosa y está directamente relacionada con la Biblia. Y la pregunta es, ¿cómo va a reconocer a alguien cuando tiene errores si no hay alguien que lo corrija? ¿Cómo la iglesia va a crecer si no hay alguien que le eche agua? Si hay alguien que la cuide, si no hay alguien que la cultive. Y Pablo le dice a Timoteo bien claro, mira, haz esto a tiempo y fuera de tiempo. O sea, hazlo constantemente, hazlo diario, redarguye, reprende, exhorta. Y esto es lo que muchos pastores no quieren hacer porque se les vacía la iglesia. ¿Sabes qué? Que cuando yo exhorto aquí o doctrino aquí en el altar, pero ¿y por qué el pastor no hace eso allá en la oficina? ¿De verdad? Porque cuando el pastor lo dice aquí es que ya se reunió en la oficina como 3 veces. Le llamas la atención, lo corriges con amor, le quieres enseñar, vuelves otra vez y los reúnes, le quieres enseñar con amor, y otra vez busca 2 o 3 testigos, como dice Pablo, busca 2 o 3 testigos, reúnelos, y aún así siguen haciendo lo que les da la gana. En la iglesia tiene un orden. Entonces Pablo, ¿qué dice? Cuando sean así, párate ahí y díselo a la iglesia. Eso lo dice Pablo. Repréndelo en medio de la iglesia. Y si no hace caso, ay, ay, ay. Le estoy enseñando palabras porque estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un tiempo terrible. Cuando dice redarguye, y esto es una verdad bíblica, por ahí las redes sociales le tiran a los pastores y a todo el mundo, y ya yo no voy a callar mi boca, ya yo voy a abrir mi boca. Porque es muy fácil en las redes sociales acusar sin ni siquiera saber lo que está pasando dentro de las iglesias. Pero cuando los líderes exhortan a la iglesia es porque ya se han reunido 2 o 3 veces y la gente sigue haciendo lo que bien le parece hacer. Entonces, estoy trayendo este mensaje porque estamos en tiempos que no podemos perder el tiempo. Si Dios lo trajo a crecer, crezca, eche raíces, camine en el llamado de Dios, no pierda su tiempo, camine en el llamado de Dios, alcance lo que tenga que alcanzar. Cuando dice redarguye, el significado bíblico para redarguir, y en términos bíblicos, quiere decir aquellas enseñanzas que se nos hacen para autocorregirnos. Esta palabra de hoy es una enseñanza así. Es para autocorregirnos. Enseñanzas que vienen a corregir tu vida. Pablo está diciendo, predícale a la iglesia enseñanzas para corregirlos. La palabra dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. Luego dice reprende. Cuando dice reprende, está diciendo corrige,
censura, regaña, reprocha, amonesta. En otras palabras, y en puertorriqueño, cántale las verdades. ¿Cuántos entienden eso? O dile la verdad. Claro, lo hacemos con amor, porque el que ama corrige. El padre que ama corrige. Y realmente lo hacemos con amor. Pero hay una grey que hay que guardar. Y después dice, exhorta. Lo que está diciendo es, pide a una persona o pedirle a una persona con razones o ruegos. Te ruego que te corrijas, te ruego que lo hagas bien, te ruego que te metas con Dios, te ruego que alcances el destino de Dios, te ruego que te levantes en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Cuántos pastores hay aquí que Dios ha llamado? Vamos. Se me ponen tímidos a veces, pero los pastores, ¿cuántos son los que Dios ha llamado al pastorado? Mira, la semana pasada habían un montón, hoy no hay ninguno. Porque como estoy predicando así, ahora nadie levanta la mano. Quieren ser pastores muchos, pero no quieren ser discipulados. Pero quieren pastorear una iglesia. Pero no tienen un líder a quien le rinden cuenta. Mira, enséñame, guíame, amonéstame, exhórtame, corrígeme. Pero quieren pastorear. Eso sí quieren pastorear. Esto no es de la noche a la mañana. Para eso hay que ser humilde. Y hay que reconocer, claro, usted no va a dejarse guiar por cualquiera por ahí que esté al garete, o cualquiera que diga 20 embelecos y que no tenga un testimonio, que no dé fruto. Porque a mí nadie me puede enseñar que no tenga fruto. Si yo no veo los frutos del Espíritu, no tiene nada que enseñarme. Pero para eso usted tiene el Espíritu Santo. Para eso el Espíritu Santo le muestra a usted. Y a usted tiene la convicción de que es una persona del Espíritu, una persona que camina en principio, una persona que camina en la verdad. Entonces, estamos en tiempos tan peligrosos que la iglesia hay que enseñarle. Cuando habla de doctrina, está diciendo, la doctrina es un conjunto de conocimiento y procedimientos que fomentan una iglesia entre los fieles, una iglesia unida. O sea, es una enseñanza que se da a una persona respecto a una disciplina fundamental. Eso es doctrina. Y Pablo dice, doctrina a la iglesia. O sea, la misma palabra nos enseña cómo edificar una iglesia. Y la primera iglesia, que es el modelo escritural que estamos viendo aquí hoy, de cómo debe ser una iglesia, fue la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque esta iglesia estaba llena de verdaderos cristianos. Cristianos que recibían la enseñanza, cristianos que querían seguir esa enseñanza, cristianos que querían crecer, cristianos que se dejaban discipular. ¿Por qué? Porque el foco principal de esta iglesia, y lo vemos que el Espíritu Santo se desató porque estaban unánimes juntos, en armonía. O sea, el foco central de esta iglesia era la comunión, era la unidad, era la oración, era estar centrado en la enseñanza. Ahora, hay personas que no hacen caso de nada dentro de la iglesia. Tú le dices algo y ellos hacen porque ellos se creen que pueden hacer lo que quieran. Pueden hacer lo que quieran con su vida allá. Pero aquí hay disciplina. Y aquí hay orden dentro de la iglesia. Usted puede hacer lo que usted quiera en su casa, pero en la iglesia no. En su casa, el pastor no se puede meter a hacer lo que quiera en su casa. ¿Por qué? Porque hay un orden. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, cuando vamos a Mateo 18:15, dice, si tu hermano peca contra ti, mire, Mateo 18:15, si tu hermano peca, ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, ganaste un hermano. Pero si no, lleva contigo a 2 o más testigos. Mira lo que dice, para que todo asunto sea resuelto con el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a recibir la corrección, o se niega y sigue haciendo lo mismo, la palabra dice en el libro de Mateo 18, ¿sabes dónde? 17, anótelo, 18:17. Si se niega a hacer caso, díselo a la iglesia.
Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo y un renegado. Entonces, ¿qué es la incredulidad? Es la falta de fe. Esa es la incredulidad. Es falta de credibilidad a la verdad. Esa es la incredulidad. ¿Por qué? Porque la incredulidad es consecuencia del pecado. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué usted está trayendo todo esto? Porque es necesario. Y ahora es que voy a predicar. Es necesario. Esta es la introducción. Porque una iglesia sana es una iglesia así, escritural. Es una iglesia por la palabra. Es una iglesia que transmite algo diferente. Es una iglesia que expresa el verdadero carácter de Cristo, que es el que dirige la iglesia. Y ahora vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver lo que se llama una alegoría. ¿Qué es una alegoría? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Es una enseñanza. Está la parábola, está la alegoría. Es una enseñanza que transmite algo diferente a lo que se está diciendo. Usted va a decir, pastor, ¿nos va a confundir? No, no los voy a confundir. La palabra está llena de cosas como esa. Y en especial vaya conmigo Ezequiel capítulo 17, el verso 1 al 8. Esta es la prédica de hoy. Voy a tratar de avanzar. Ezequiel 17, 1 al 8. Diga conmigo las dos águilas. Ezequiel 17, 1 al 8. Las dos águilas. Dice la palabra del Señor. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, propón este enigma. No sé qué versión, yo creo que yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Quizás es diferente a la que usted tiene, pero dice, luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Aquí está el profeta hablando. Dice, hijo de hombre, propón este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Y diles de parte del Señor soberano. Un águila grande, diga conmigo un águila grande. Ahí está el águila grande. Un águila grande con alas anchas y plumajes largos, cubierta de plumajes de varios colores, llegó al Líbano. Cuando usted busca la palabra Líbano, es un monte alto. Es un monte tan alto que tiene nieve. Pero ese monte alto tiene árboles gigantes. Y dice, esta águila grande llegó al Líbano y agarró la copa de un cedro. ¿Cuántos saben el árbol de cedro? Es un árbol fuerte. Es un árbol grueso. Pero cuando habla aquí de la copa de un árbol de cedro, ¿usted ha visto los árboles frondosos? Imagínese la rama de arriba que hace como una copa frondosa. La palabra está diciendo que este águila gigante sube a ese monte alto, se para sobre esa copa de ese árbol y extiende sus alas y arropa esa copa del árbol. Y cuando está ahí en la copa de ese árbol, dice la palabra, arranca la rama más alta, la arrancó, la tiene en su pico y en sus garras, se la lleva. ¿A dónde? A una ciudad donde hay mercaderes. Y en esa ciudad el águila planta esa rama. Diga conmigo, en una ciudad Dios te planta. También tomó de la tierra, cuando llegó a la ciudad, fue a una tierra fértil y tomó una planta de semillero y la sembró en esa tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce. Mira lo que es un sauce. Está bonito el sauce. Es ese árbol que crece, pero las ramas llegan al piso y es fácil tocarla. Pero ese sauce está sembrado junto a un río. Eso es lo que la palabra está diciendo, lo que el águila está haciendo. La plantó en una ciudad de comerciantes. También tomó una planta de un semillero, la sembró en una tierra fértil, la colocó frente a un río donde podría crecer como, no era un sauce, como un sauce, de esta manera. Dice la palabra en el verso 6, ahí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. ¿Cuántos saben lo que es una vid? Donde están las uvas. Mira todo lo que hay en este pasaje de la Escritura. Y dice, en ese lugar donde fue plantada junto a corrientes de agua,
porque serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hagas prosperará. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo creo que todo lo que yo hago tiene que ser prosperado, porque yo he sido plantado junto a corrientes de agua, que es la palabra del Señor. Y dice, ahí echó raíces, creció, se convirtió en una amplia vid de poca altura, donde la gente puede comer de su fruto, y sus ramas se extendieron hacia arriba en dirección al águila. O sea, dependía de ese primer águila. Diga conmigo, el primer águila. Y sus raíces, como dependía de Dios, que fue el que la sembró, sus raíces, ¿qué hicieron? Penetraron el suelo. Sus raíces alcanzaron profundidad. Y dice la palabra, y produjo ramas robustas y le salieron retoños. Ahora, ¿qué sucede en el verso 7? Dice el verso 7, pero luego llegó ¿qué? Llegó otra águila, grande, con alas anchas y cubiertas de plumaje. Entonces, cuando la vid que está sembrada por Dios en ese lugar echa raíces y comienza a crecer, de momento ve un águila pasajera que pasa por encima, y dice la palabra que cuando llegó esa águila grande, la vid, ¿qué hizo? Se volteó, arrancó sus raíces de la tierra, es lo que está diciendo ahí, y levantó sus raíces, las extendió, y las ramas con esas raíces para ese águila que estaba pasando. Diga, un águila pasajera. Para ese águila que está pasando, para obtener agua de esa águila. La pregunta es, ¿de dónde usted recibe el agua? ¿De la tierra o de un águila? ¿El águila te da agua? No. El águila, verdadero águila, te sembró en la tierra para que en esa tierra, junto a corrientes de agua, tú recibieras el agua. Pero de momento llegó algo pasajero. Diga conmigo, algo pasajero. Y le pasó por encima aquel que había sido plantado, que estaba echando raíces, que parecía como un sauce, que estaba creciendo lindo, bonito. Y dice que pasó otro águila y lo conquistó o la conquistó. Y esa planta saca sus raíces, las eleva hacia arriba para alimentarse de esa otra águila. Dice, para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas. Pero dice ahí, aunque ya estaba plantada en buena tierra, ya Dios la había plantado en buena tierra, y tenía abundancia y tenía los elementos necesarios para crecer y para convertirse en esa vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos, aún así levantó sus raíces para recibir agua de un águila que estaba pasando, que no era el águila que la había sembrado. Este pasaje escritural, cuando usted va al contexto, tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con Egipto, tiene que ver con el rey Nabucodonosor, tiene que ver con un imperio, tiene que ver con un rey de una nación que levanta un líder en medio de esa nación. Cuando usted va al contexto de la historia y de la palabra como es, y ese líder de esa nación hace un pacto con Dios. ¿Recuerdan a Nabucodonosor cuando echó en el horno de fuego a Daniel y a los amigos? Que luego dijo, ven acá, pero no echamos a 3, ¿y cuántos hay? Y cuando se dio cuenta que no le había pasado nada, dijo, todo el mundo en este pueblo, en este imperio, va a adorar al Dios de Daniel. Y Nabucodonosor hizo un pacto con Daniel y con el Dios eterno. Y habiendo hecho ese pacto, Nabucodonosor escoge a un líder de ese imperio que se llamaba, déjame ver cuál era por aquí, el rey Joaquín. Y coge al rey Joaquín, a un líder poderoso del imperio, y va a una ciudad de mercaderes y lo planta y le dice, Joaquín, aquí tú vas a crecer, aquí tú vas a representar el reino, aquí tú vas a representar a Babilonia, aquí es que están los mercaderes, aquí está una ciudad próspera y aquí tú vas a crecer. Pero también dice la palabra, cuando vas al original, estudiando dentro de este contexto, encuentras que también escogió de la ciudad a otro líder. Lleva a Joaquín, lo planta en un lugar fértil para que Joaquín crezca. Allí levanta a otro joven
en medio de ese lugar, que era Sedequías, al rey de Sedequías. Nabucodonosor dice: ahora voy a levantar a Sedequías. Y coge a Sedequías y lo planta en la ciudad, en una tierra fértil. Y le dice: tú vas a crecer también en este lugar, como un líder para que representes a mi reino. Pero también sucedió algo. Cuando dice aquí que había otra águila que pasa por encima, dentro del contexto se va a dar cuenta que esa otra águila fue un rey de Egipto, un faraón de Egipto, que pasó por la ciudad a la cual Nabucodonosor había plantado esos líderes. Y ese rey de Egipto embrujó, sedujo a los líderes de Nabucodonosor. Y en especial uno de ellos, gracias a Dios que no fue Joaquín. El otro que plantó allí, que fue el nuevo que plantó en ese lugar, Sedequías, que estaba echando raíces, comenzó a pactar detrás de Nabucodonosor con el rey de Egipto. Y ahí es donde se va dando todo esto. Entonces, este pasaje nos está enseñando una verdad muy poderosa. Y es que Dios pone la vid en lugar fértil. Dios tiene una tierra fértil. Dios pone un río al lado de esa tierra. Dios quiere que tú y yo echemos raíces profundas y raíces robustas. Y tengamos retoños. O sea, Dios nos lleva al lugar que ya Él preparó de antemano, cuando Él te añadió a la iglesia. Dios te lleva a un lugar que Dios sabe que ahí tú puedes tener tus pequeños comienzos. Pero hay gente que no valora eso. Aquella vid que está plantada en el lugar donde Dios plantó, vemos que en el primer lugar esa primera águila representa a Dios. Y cuando buscamos el significado bíblico del águila, se va a dar cuenta que el águila representa la imagen de Dios. Aun cuando habla en Apocalipsis del pueblo de Israel, cuando se ha sacado con las alas del águila en los últimos tiempos, que va a ser guardado y protegido, va en las alas del águila, del gran águila. Ese es Dios. Entonces, aquí está diciendo el verso 3, que esa águila grande con alas anchas y plumas largas cubiertas de plumaje arrancó la rama más alta que había en el lugar. O sea, arrancó a un líder que había ya llegado a una cúspide, a una cercanía con Dios, a una comunión. Lo lleva a esa ciudad, lo pone a trabajar, lo planta en esa ciudad. Allí echó raíces, allí el líder creció. Y dice la Biblia que de momento pasó esa otra águila y levantó las raíces. Dice el verso 8: aunque ya estaba plantada en buena tierra y aunque tenía agua abundante para crecer y convertirse en la vid espléndidas y producir hojas frondosas y frutos suculentos, se desentierra ella misma, extiende sus raíces, toma el agua del águila, rompe el pacto que tenía primero y hace otro pacto nuevo a espaldas. Entonces, ella creía o tenía una seguridad de que conectada a ese otro águila podía recibir el agua que necesitaba. Es interesante porque a través de esta verdad yo quiero compartir algo muy crucial que pude ver en este pasaje de la Escritura y muy importante, y yo creo que es trascendental para nuestra vida. Dios ha diseñado cosas maravillosas para ti, muy maravillosas, y siempre Dios va a querer darte lo mejor, lo que tú necesitas para que no pierdas el tiempo, para que no des 40 años vueltas en el desierto. Porque Dios conoce realmente lo que cada uno de nosotros en particular necesita para crecer. Conoce nuestro carácter, conoce nuestras debilidades, conoce nuestros talentos, Él conoce todo. Pero antes de que tú alcances lo que tú quieres alcanzar, Dios va a permitir de una manera tremenda que tú alcances lo que tú debes alcanzar. Y eso es importante porque a la medida que tú alcances lo que debes alcanzar, entonces es la misma medida que Dios te dará la capacidad de afrontar lo que tú quieres como persona o como individuo. O sea, cuando tú valoras los pequeños comienzos que Dios te ha dado, donde Dios te pone, donde Dios te ayuda, donde Dios te pone a dar los primeros pasos, donde Dios tarde o temprano ahí en ese lugar te va a dar los deseos de tu corazón, que sea Dios que te esté dirigiendo. Y que el lugar donde ha sido plantado tú sepas que es un lugar fértil. ¿Por qué? Porque aquella vid representa
ese lugar donde Dios te plantó para que tú dieras el fruto que Dios quiere que tú des. Y vemos aquí que cuando Dios llevó esa vida a ese lugar, era porque ya estaban todos los elementos que tú necesitabas. La pregunta es, ¿por qué muchas veces somos así? Dios nos lleva, nosotros nos salimos. Dios te lleva a emprender algo, te desanimaste y te saliste. Dios te dio una palabra profética, comenzaste a caminar. Dios te habló de un ministerio, comenzaste a caminar. Allá vino uno, te ofreció otra cosa, dejaste lo que Dios te habló y te fuiste a hacer otra cosa. Si hay algo que yo he visto es que Dios se glorifica en la perseverancia de nosotros y en la obediencia de nosotros. Dios te llamó a hacer algo en lo que tú debes hacer y vas a ver que si tú obedeces a Dios vas a crecer a unos pasos agigantados, porque Dios tiene lo necesario para ti. Y hay gente que se estanca por años porque Dios les entregó algo y no valoran lo que Dios les entregó. Y cuando dejan de valorar lo que Dios les ha entregado, ahí es que comienzan a debilitarse, ahí es que comienzan a flaquear, ahí es que comienzan a desinteresarse. ¿Por qué? Porque no están valorando los pequeños comienzos que Dios les está dando. ¿Por qué? Porque la fidelidad que procesamos a Dios tiene que ser visible, se tiene que ver. La gente tiene que ver tu fidelidad. Dios va a probar tu fidelidad. Dios, dice la palabra que Dios prueba a los moradores de la tierra. Y esto es importante porque Lucas 16:10 nos habla referente a esto y dice: el que es fiel en lo poco, en lo mucho que será más fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más va a ser injusto. Ahora volvamos a este pasaje de la Escritura en el verso 5, donde dice: también tomó de la tierra una planta de semillero, la sembró en la tierra fértil, la colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce, y allí echó raíces. Diga conmigo: echó raíces. Diga: allí echó raíces. La primera etapa de esta vid es que a la medida que ha sido plantada en ese lugar y a la medida que pertenezca o permanezca en ese lugar, va a comenzar a crecer porque va a empezar a echar raíces. Y existen mucha gente que son muy afanosas y muy afanadas en la vida y se creen que todo es por el microondas. Dios me dijo esto, mañana lo tengo que ver. No te vistas que no vas, porque si hay algo que Dios hace es procesarte. Si hay algo que Dios hace es meterte en procesos. Es más, como lo enseñé no hace mucho, Él te lleva al desierto para probarte. Señor, estoy en un desierto, el diablo me llevó a un desierto. No, ¿qué diablo? Olvídate del diablo. Dios te metió en el desierto para procesarte. Porque en el desierto Él te enseña, en el desierto, te va a mostrar que puedes caminar por fe, que debes caminar por fe. En el desierto Él va a ver si tú le vas a hacer frente a los obstáculos. En el desierto Él va a probar tu resistencia. En el desierto Él va a probar tu fe. En el desierto Él va a probar tu fidelidad. En el desierto Él va a probar si tú le vas a servir como quiera, habiendo o no habiendo. Eso es lo que Él hace en el desierto. Y Dios a veces te lleva al desierto antes de llevarte a la tierra prometida, y eso es bíblico. Yo he vivido en desierto, muchos desiertos en la vida, y le doy gracias a Dios por la familia Robles, esta gente que amamos. Bendiciones, qué bueno que están aquí. Rigo, su papá, su mamá, Yoli, la esposa, me conocen a mí desde que yo comencé. Y están aquí hoy, viven en Puerto Rico, llegaron aquí hoy. Gloria a Dios, ¿verdad? Bienvenidos. Pero ellos conocen mis comienzos. Ellos conocen cuando yo no les servía al Señor. Y ellos conocen cuando yo vine al Señor. Ellos conocen todos mis procesos, porque Rigo siempre ha estado al lado mío en todos mis procesos. Desde que Dios me libertó, desde que Dios empezó a cambiarme, desde que Dios comenzó a transformarme, desde que mi mente comenzó a convertirse, a ser convertida, a ser cambiada a la mente de Cristo. Vio mis pequeños pasos, ha visto mis pasos, sigue viendo mis pequeños pasos. O sea, ellos conocen el testimonio de cómo Dios me ha llevado poco a poco. Porque así es que Dios trabaja.
pero Dios ha probado mi fidelidad y la fidelidad de mi familia, y le seguiré siendo fiel hasta que me muera o hasta que venga. Que Cristo viene pronto, ¿verdad que sí? Le seguiré siendo fiel. Pero han visto mis pequeños comienzos, han visto mi trayectoria, han visto cuando no he tenido nada, han visto cuando he sufrido, han visto cuando he estado en escasez, han visto cuando he estado en abundancia. ¿Ve? Todas esas cosas las han visto, pero es porque Dios ha probado mi fidelidad. Y porque Dios me plantó y ahí yo crecí. Y porque luego Dios me trajo a una ciudad y ahí estoy. El mismo Dios me trajo y ahí estoy fiel. Y ahí sigo fiel. Y aquí estoy echando raíces y aquí estoy creciendo. Y aunque ustedes no lo crean, yo sigo aprendiendo todos los días algo nuevo de la palabra, por el Espíritu Santo y por grandes hombres de Dios que los sigo también. Y cuando necesito un consejo lo pido. Yo he llamado a Rigo para darme consejos, para pedirle un consejo. He llamado a otros pastores para pedirle un consejo. Y busco pastores que sé que están centrados en la palabra para yo aprender de ellos todos los días. Yo me nutro todos los días. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo crezca, pero yo necesito nutrirme para poder crecer. Entonces, lo primero que debe haber en nuestra vida es agradecimiento a Dios. Darle gracias a Dios, o sea, agradecer todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Si hay algo que realza el valor de las cosas en la vida de uno, es el agradecimiento. Porque, o ¿por qué no vamos a Dios y le decimos gracias, Señor, por la esposa que me diste? Hay algunos que ni lo quieren decir, ¿verdad? Dígalo, gracias, Señor, por la esposa que me diste. Porque la quieren cambiar de un día para otro. Porque quieren que la esposa sea igual a ellos. Jamás va a ser igual a ti. Cada uno tiene su carácter, su forma de ser. Tenemos que convivir todos juntos y amarnos y perdonarnos y tolerarnos unos a otros. Jamás tu esposa va a ser como tú, ni tú vas a ser como tu esposa. Jamás en la vida. ¿Por qué no vas donde tu familia y le dices, le doy gracias a Dios por ustedes? ¿Por qué no vas donde tus hijos y le dices, le doy gracias a Dios por ti, hijo, por ti, hija? Porque tú eres una bendición en nuestra familia, en mi casa. Tú eres una bendición para mi vida. ¿Por qué no somos agradecidos? ¿Por qué no vas donde tu esposa y le dices, ay, esposita, tú eres ayuda idónea para mí? Y si se te enoja mucho, te voy a dar la solución. Saca la tarjeta plástica, pónsela en la mano y mándala al Florida Mall. Vas a acumular 100,000 puntos. Te lo aseguro. Sí. Te lo aseguro que vas a acumular muchos puntos. Y muchos puntos de reward también, porque va a gastar. Por lo menos puedes recuperar algo después. Pero ¿por qué no le das gracias al Señor? Gracias por ella. Si es peleona, ya te di la solución. Cuando esté con el moño parado, como uno dice, dale la tarjeta, vete al mall, mi amor, es más, te llevo, te espero en el parking. Y tú vas a ver lo que va a pasar. La gloria de Dios va a descender. ¿Sí? Ay, ¿por qué no le dice, mi amor, gracias por confiar en mí? Dios, gracias por confiar en mí, en alguien tan pecador como yo. Gracias, Señor, por los pequeños comienzos. Pastor, pero es que este esposo mío no ha cambiado mucho. Pero está cambiando. Dale un break. Pastor, es que mi esposa es así lo que ha cambiado, pero así es una bendición. En una esposa es una bendición así. Es una bendición grande. Sí. Pastor, pero es que yo no gano mucho dinero, pero estás ganando. Dios te está bendiciendo. Estás comiendo, estás caminando, tienes vida. Pastor, pero es que llevo 2 meses en la iglesia y no he hecho nada. Tranquilo. Métete con Dios para que tú veas cómo Dios te expone aquí al frente. Y el Espíritu Santo comienza a confirmar los llamados en medio de la casa. Cuando tú eres un hombre íntegra con Dios, metido con el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo te expone aquí frente a la congregación. Ahí hay un pastor, ahí hay un profeta, ahí hay un evangelista, ahí hay un apóstol, ahí hay un misionero, ahí hay un intercesor,
Ahí hay un hombre de fe. El mismo Espíritu Santo te expone en la iglesia. Pero hay gente que quiere posiciones, pero no son agradecidos con lo que Dios le está dando. Así es que el Espíritu Santo confirma dentro de la iglesia. Porque aunque tus comienzos sean pequeños, tu postrer estado va a ser muy grande. Eso yo te lo aseguro. Aunque veamos algo pequeñito en ti hoy, yo sé que pronto vamos a ver algo grande. Sí, porque a eso es que Dios te quiere llevar. Porque ser agradecido en el Señor va a cambiar todas las cosas de tu vida. Va a cambiar todo. Tienes un carrito estartalado, dale gracias a Dios. Hay unos que tienen uno como el de Picapiedra. ¿Cuántos tenían uno así? Que los pies se le iban por debajo por el moho y los boquetes que tenía. Sí. Yo una vez tuve un carrito que me dejaba a pie donde quiera. No tenía reversa, eso era un lío tremendo. Tenía que estacionarme y se me olvidaba que no tenía reversa. Y ahí era el lío grande. Había que buscar gente que me ayudara a empujar el carro. Es tremendo. Pero es darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y cuando usted no cultiva ese valor de lo que Dios te ha entregado, es peligroso. Muy peligroso. Hay personas que no quieren ya la familia que Dios le ha dado. Ven para ponerte aceite y orar por ti y reprender. No quieren la familia que Dios le ha dado. Porque se cansaron. ¿Sabes por qué? Porque no has cultivado el amor. Porque necesitas cultivar el amor. Hay gente que no quieren los hijos que Dios le ha dado. Es que se porta mal. Ponte a orar por ellos. Cuando estén de noche en el cuarto, vete al cuarto, saca aceite como hace Samali, que los asusta. Y se le acuesta hasta al lado y le pega la cara con la cara y empieza. Y cuando le dice, mami, ¿qué tú haces aquí? Ese es Samali. ¿Cuántas veces yo no iba donde la habitación de mis hijas a poner las manos, a orar por ellas? Ni cuenta se daban, porque el sueño de ellas es como la mamá. O a interceder por toda la casa. Gracias, Señor, por mis hijas. Gracias por la familia. Gracias por este hogar. Gracias por este techo. Gracias porque las guardas. Gracias porque las proteges. Y le pones las manos a tus hijos y oras por ellos. Y le das gracias a Dios. Yo era un sinvergüenza y mi mamá oraba. Mi mamá nunca se rindió y mira dónde estoy. Señor, yo me acuerdo, yo llegaba a 2, 3 de la mañana endrogado, borracho, y la escuchaba orando a 2, 3 de la mañana en el cuarto, arrodillado, y cuando miraba así por el boquetito, porque ni cerradura tenía la puerta, era un boquete, y yo miraba, ella estaba de rodillas. Él va a ser un hombre tuyo, Él va a ser un siervo tuyo, Él va a ser un predicador de tu palabra. Señor, guárdalo, protégelo, guíalo, donde quiera que esté, libértalo. Esas eran las oraciones. Gracias, Señor. Le decía, gracias, Señor, porque lo voy a ver. Era agradecida. Y mira dónde estoy. Amén. Porque cultivar implica hacer buenas cosas. Y hay que hacer lo que hay que hacer por tu familia. Hay veces que no vas a ver que te van a dar resultados hoy, pero te van a dar resultados. Porque Dios es un Dios fiel. Hay cosas que debes hacer hoy en tu vida espiritual que la has descuidado y por eso no están dando fruto. Y hoy debes de comenzar a echarle agua. Debes de comenzar a podar aquellas hojas secas que no sirven. Debes comenzar a echarle abono para que comience a crecer el abono de la palabra, la intimidad esa con el Señor. Porque el que cultiva bien alcanza la mayor bendición. Deja de pensar donde Dios te ha plantado y tú dices, ay, Dios me trajo aquí, yo no voy a crecer. Pues si esa es tu fe, pues te quedaste ahí. No, porque aquí no hay oportunidad para mí. No, métete con Dios para que tú veas lo que Dios va a hacer. ¿Cuántas iglesias yo les dije a ustedes que Dios me dijo que levantara? ¿Y qué pasó con la otra iglesia que no se ha levantado? Y llevamos 7 años enseñando, 7 años adiestrando, 7 años predicando, 7 años diciéndole hay que levantar. ¿Y dónde están los que Dios está llamando al pastorado? Yo no estoy jugando, estoy hablando serio. Porque es fácil, yo quiero ser pastor, de verdad, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? El trabajo, todo, bueno, vamos para esta ciudad, ¿te atreves?
Eso es fuerte. Pero Dios respalda. Y yo espero que antes que Cristo venga yo pueda levantar. Voy a hacer el mandato que Él dijo, lo voy a hacer. Ya tenemos una célula en Winona, Minnesota. Y tenemos varias familias en Minnesota. Y pronto voy para Minnesota, aunque sean 3 familias. Pero hay que darle forma a eso, hay que trabajarlo, hay que darle forma. Entonces, cuida lo que Dios te ha dado. Cuida a tu esposa, aunque sea peleona. Cuídala. Cuida a tu esposo, aunque sea peleón. Cuídalo también. En su momento vas a ver el fruto. Ahora, cuando vamos a Ezequiel 17:7 y voy cerrando, dice: pero luego llegó otra águila grande con las alas anchas y cubiertas de plumaje. Entonces la vid extendió sus raíces y las ramas hacia ese águila para obtener agua, aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua abundante para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos. Esta visión es tremenda, porque aquí te vas a dar cuenta que hay personas que no están valorando lo que Dios les ha dado, y pasa cualquiera por ahí a ofrecerle villas y castillas. Se desentierran ellos mismos, porque cuando usted busca la palabra original y va al original de lo que esta águila hizo, en el original significa lo embrujó, lo sedujo. Y ahí es donde estamos viendo la muerte espiritual de mucha gente, porque quieren obviar el proceso de Dios, quieren cortar camino. Dios establece la iglesia para que la iglesia alcance el reino de Dios. Dios establece lugares y pone iglesias en esos lugares para que alcancen el destino de Dios y el propósito de Dios. La iglesia es la vía, es el canal, es el lugar donde Dios te planta para expandir su reino. La iglesia es un cuerpo, es unida, hay una unidad. No es la iglesia vida eterna, esto no es nada. Estamos hablando de todas las iglesias que están caminando cristocéntricas en la palabra, en la verdad. La iglesia del Señor es una iglesia que Dios planta en diferentes lugares con diferentes formas de trabajar para que alcancen lo que Dios quiere, por las culturas, por los diferentes lugares, por diferentes climas, diferentes, tantas cosas diferentes. Entonces Dios tiene iglesias haciendo cosas diferentes, pero en su esencia son iglesias apostólicas, proféticas, cristocéntricas, iglesias de la palabra, iglesias con una doctrina sana. Y entonces Dios pone las personas en esos lugares, pero no quieren crecer, buscan otros medios para crecer. Hoy la bendita tecnología es un águila muy grande, que no es la primera águila, es la segunda águila, donde está desenterrando a muchos de las iglesias para llevar a cabo sus propios ministerios, alejados de la iglesia. Eso se llama división. Diga conmigo, división. Están dividiendo el cuerpo de Cristo, y no es que no se haga. Si estás comisionado y Dios te llamó a ser un evangelista y tienes una iglesia local, a los evangelistas pregúntale: ¿tú tienes una iglesia local? Porque aquí no hay llaneros solitarios. No pueden existir llaneros, o existen, pero no deben haber llaneros solitarios. Por eso se hablan tantos disparates por las redes sociales. Y tú vas a todo el mundo dándole like a todos los disparates que se dicen por ahí. No, esa es un águila muy grande que está desenterrando gente de las iglesias, del lugar donde Dios los ha plantado, de la estructura que Dios, Cristo, ha creado, para hacer ministerios personales. ¿Quién es tu líder? No, yo mismo. ¿Y tu ministerio? No, yo mismo lo estoy buscando. Eso se llama división. Y en otras palabras, rebelión también, para hablarlo claro y coger el toro por los cuernos. Eso no se hace.
porque ese no es el orden de Dios. La iglesia es como la iglesia de Jerusalén, como la iglesia que Cristo mismo formó y Cristo mismo estableció, y se reunían bajo la doctrina, enseñanza de líderes fuertes del reino. Y los apóstoles comisionaban, los apóstoles enviaban, apóstoles o discípulos. No son los apóstoles de ahora que tarjetita y te cuesta tanto el apostolado, Señor reprenda al diablo. Un apóstol es un enviado, un plantador de iglesia, uno que edifica el cuerpo de Cristo, uno que sirve a la iglesia. No es que se sirve de la iglesia, es un servidor al cuerpo de Cristo. Y la iglesia, yo me atrevo a predicar esto porque yo no voy a seguir pasando mano viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. En la iglesia tiene que haber unidad, en la iglesia tiene que haber doctrina, en la iglesia tiene que haber enseñanza. La iglesia tiene que ser sana, la iglesia del Señor. Porque hay momentos donde el enemigo se vale de seducciones espirituales para cautivarte y hacer cosas que no debes hacer. Y por eso es que hay que orar. Dile que está a tu lado, hay que orar, hermanito. Hay que orar. ¿Qué estoy diciendo? No cambies lo que Dios ha establecido. No cambies lo que Dios ha dado. No cambies lo que Dios te dio. No cambies los pequeños comienzos que Dios te dio en un lugar. Atesóralos, ámalos, valóralos. Y vas a ver que en su momento Dios te va a llevar donde te tenga que llevar. Y te va a llevar en gracia. Porque Dios te ha llamado a cosas grandes. ¿Cuánto lo creen? A veces la visión no llega cuando nosotros cambiamos las cosas, sino que llega cuando nosotros mismos cambiamos. Ahí es que llega la gran bendición. Y hay que ser más que agradecido, hay que honrar a Dios, hay que darle gracias a Dios, porque Dios te permite empezar. Por último, ¿por qué cambiamos lo que Dios nos dio? Porque dejamos de valorarlo. ¿Por qué cambiamos lo que Dios nos dio? Porque nos dejamos engañar de cosas pasajeras. ¿Por qué cambiamos lo que Dios nos dio? Por nuestra inestabilidad. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pastor, hoy sí, mañana no. Hoy voy a ministrar, mañana no voy a ministrar. Hoy me congrego, mañana no me congrego. Mira, ¿estás ready para predicar? No, hoy no. Mira, ven para que ores por este. No, yo no voy a orar. Eso es terrible. La iglesia, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué cambiamos lo que Dios nos dio? Por inestabilidad. Porque somos cambiantes, somos inconstantes. La Biblia le llama a esto el hombre de doble ánimo. Veamos el verso 9, lo que Dios le dijo a Ezequiel, y ahí termino. Verso 9. Esa vid que levantó sus raíces del lugar donde fue plantada y está buscando agua de ese águila que está allá arriba, de ese águila pasajero, ¿crecerá y prosperará? Dios pregunta a él mismo. No, porque yo la arrancaré de raíz. Wow. Cortaré sus frutos y dejaré que se sequen y se marchiten sus hojas. Lo arrancaré fácilmente. Para mí, bueno, para Dios no hay nada imposible. Imagínate, cuando Dios dice fácilmente lo voy a arrancar, sin necesidad de un brazo fuerte, nada más con... Mira, como cuando tú soplas una velita, ahí se apagó todo. Dice, la arrancaré fácilmente sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, que se la lleven y la trasplanten, ¿volverá a florecer? No. Se secará. Cuando el viento del oriente sople sobre ella, morirá en la misma tierra fértil donde estaba creciendo también.
O sea, parecerá para ella que es una tierra fértil, pero aún en la misma tierra fértil, por haber desobedecido, por haberse salido del propósito de Dios, Dios mismo lo que va a hacer es que va a provocar que aún en esa tierra fértil, entre comillas, muera. No hay alimento que le suba por las raíces, porque nunca echó raíces. Entonces, el peor error de esta vida es nosotros los cristianos dejarnos embrujar, dejarnos hechizar, pensando en que algo pasajero me va a dar algo mejor de lo que Dios ya tiene planeado. El peor error fue levantar las raíces. El peor error fue desplantarse. Y Dios dijo: crea aquella vid que va a dar fruto de esa forma. Cree esa vid que va a florecer. Cree esa vid que va a crecer. No. Así de sencillo. Porque dice: yo mismo lo voy a arrancar. Y yo mismo cortaré sus frutos. Y yo mismo dejaré que se seque. Y lo voy a hacer fácilmente. Y cuando sea trasplantada, aún ahí no va a florecer, aún ahí no va a dar fruto, se va a secar. Y ahí terminó. Se va a secar. Y ahí terminó. Si hay algo que Dios le da al frente, es a la desobediencia. ¿Cuántos de los que salieron de Egipto murieron en el desierto por desobediencia? Todos, solamente 2 pasaron. Josué y ¿quién? Y Caleb. Toda la generación murió en el desierto por desobediencia. Entonces, este es el enigma que hay en esta palabra. Y esta es la palabra de amonestación para esta iglesia hoy. Porque Dios ha hablado de crecimiento y mire, ya no cabemos aquí y no vamos a caber. Y no está todo el mundo, pues estamos tantos compromisos, tantas cosas, los trabajos aquí son difíciles, los horarios son tremendos, le cambian los horarios a la gente y con eso hay que trabajar, pero fue el lugar donde Dios nos plantó. Es el lugar donde vamos a echar raíces. Es el lugar donde vamos a crecer. Es el lugar de los pequeños comienzos y Dios lo va a hacer. Pero la palabra viene a decirnos: vamos a valorar lo que Dios nos ha dado, vamos a creerle a Dios, vamos a ser constantes en todos los caminos, vamos a caminar, vamos a ser perseverantes y vamos a alcanzar lo que Dios ha dicho, cada uno como cuerpo colectivo, individual en su llamado y en su ministerio. Yo tengo aquí como 7 o 8 hijos de pastores. Y muchos de ellos tienen un legado. Vamos a alcanzar lo que Dios dijo. Tengo aquí gente que Dios ha llamado a ministerios. Vamos a alcanzar lo que Dios dijo. Porque a la medida que ustedes lo alcancen, va a hablar bien del líder que tienen. Porque un líder es el que lleva a otros a la cima también. No es que se queda en la cima solo. Es más, siempre les he dicho que los jóvenes de esta casa los quiero ver hasta en una mayor unción que la que Dios me ha dado. Quiero verlos moverse, el mover del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, para yo reírme, decir: gracias Señor, mira cómo lo usa, gracias Señor, y yo sentarme a escucharlos. Esa es mi mayor pasión. Pero con los rebeldes no puedo bregar. Y con los divisionistas tampoco. Con la unidad sí podemos trabajar. Y con la unidad vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Amén. De pie, iglesia. Esa es la verdadera iglesia del Señor. Y gracias a, ¿verdad? Gracias a Dios que eso no pasa en esta iglesia. Pero por si acaso, gracias a Dios que esa es la iglesia de allá ¿de dónde? De Hawái. Eso no es aquí. Pero gloria a Dios, porque la iglesia va a un crecimiento mayor. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra? Si tú perseveras, si tú eres fiel a Dios, Dios te dará mucho más de lo que tú pensabas, porque siempre Dios me ha dado mucho más de lo que yo jamás pensé. Sus pensamientos son mucho más altos que mis pensamientos.
Y yo sé que la gloria postrera de cada uno de nosotros es mayor que la primera. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy no es un mensaje, ¿verdad?, profético, un mensaje, con mucha motivación, pero hay mucha exhortación y hay mucha palabra de sabiduría y hay mucha profundidad, porque quiero sembrar esto en tu espíritu para que crezcas. ¿Por qué? Porque al enemigo hay que meterle frente. La Biblia dice: no ignores las maquinaciones del enemigo. Él siempre está trabajando, buscando qué hacer. Y por eso velamos por la iglesia. Y la iglesia eres tú. Dile que está a tu lado: tú eres la iglesia. Vamos, busca a alguien y dile: tú eres la iglesia. Y dile: ese mensaje es para ti. Porque tú vales mucho para Dios. Dile: tú vales mucho para Dios. Tú eres importante para Dios. Y dile: y Dios está contando contigo. Dile: solamente sé fiel a su palabra. Amén. ¿Cuántos lo reciben?